Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos terminando el ayuno correspondiente al primer mes del presente año. Cada mes estamos ayunando a favor de propósitos muy definidos aquí en la tierra. El propósito de este mes es ayunar por México, por la economía de México. Cada inicio de año estamos deseando un próspero año económico, que todo vaya bien en la economía, y por eso estamos ayunando para destruir toda fortaleza espiritual en contra de la economía de México y orando conforme a las promesas de Dios en Cristo Jesús. Una de las primeras enseñanzas o temas que Jesucristo habló cuando comenzó su ministerio era el inicio del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Jesucristo habló de un tema muy importante para conocer, que pocos son los que han tomado atención en ese tema. Es el tema de la deuda. Hay personas endeudadas, hay personas que han comprometido su dinero para que otras personas empiecen a dominar sobre ellas. Por eso, al comenzar un año, tenemos que ver cómo está la administración del dinero. La Biblia es la palabra que nos va guiando en todo lo que tengamos que vivir en la tierra. La Biblia es un manual de vida. Dios dejó este manual. Él es el creador del ser humano, del cuerpo humano. El cuerpo necesita comer, el cuerpo necesita vestirse. El cuerpo necesita muchas cosas que se adquieren por medio del dinero. El dinero sirve para todo, está escrito en la Biblia, en Eclesiastés. Por eso tenemos que hablar de la importancia de la administración del dinero, y el tema de hoy es cómo salir de las deudas con la ayuda de Dios. Dios quiere ayudarnos. Posiblemente algunas personas cometieron errores al tomar decisiones y por diversas causas se han endeudado. ¿Hay solución a la deuda? Claro que sí. Dios ha dado la solución en Cristo Jesús. Es a través de Jesucristo que todo problema en el planeta Tierra, para el ser humano, para la familia, para una ciudad, para una nación, tiene solución. Solamente tenemos que conocer lo que dice la Biblia, creer lo que dice la Biblia y seguir las instrucciones de la Biblia, ser hacedores de la palabra de Dios. Hoy estaremos enseñando cómo salir de las deudas por medio de la ayuda de Dios. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Bueno, la verdad es que mucha gente está endeudada porque gastó todo su aguinaldo, gastó todo lo que juró. Pero también mucha gente está endeudada porque nunca da a Dios lo que le corresponde a Dios. Porque Dios le pertenece el diezmo y las ofrendas, los diezmos y ofrendas. Entonces, cuando Dios dice que haya alimento en su casa y que Él reprenderá al devorador, y es cuando uno le da a Dios lo que él es de Dios. Entonces mucha gente le está robando a Dios y no sabe que está robando a Dios, ¿sí? Entonces, porque eso está en la palabra. Y eso es causa también de deudas y de pobreza y de miseria, de escasez. Sí, ya el diezmo y la ofrenda tienen que ver con las instrucciones que Dios ha dado desde el principio para que haya trabajo y haya para comer. Todo el bien Pero de Jehová. cuando las personas no conocen de dónde viene el trabajo, de dónde viene el salario, sí, y lo que tienen que hacer con el salario. Hay personas que tienen un concepto muy equivocado del diezmo y la ofrenda. Así es. Porque es el concepto que más ha atacado Satanás. Es un concepto dentro de la por iglesia y fuera de la iglesia. Y un concepto carnal. Es un concepto totalmente equivocado al que hoy se le da el término diezmo o la ofrenda. Por eso tenemos que ser enseñados en la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia, porque todos necesitamos comer. Para comer necesitamos dinero y para tener dinero necesitamos un trabajo.
y la fuente del trabajo es Dios. Dios da El trabajo. dones y talentos al ser humano para que habilite esos dones y talentos en lo que hoy conocemos como un oficio, un empleo, un trabajo. Muchas personas estudian en las universidades para desarrollar el don o el talento interno que Dios puso en esa persona. Hay vocaciones. Algunos tomarán la vocación de las ciencias biológicas, otros de las ciencias exactas, otros de las ciencias sociales, la etcétera. Comunicación. Sí, así que hay diversos dones, diversos talentos y todo viene de Dios. El hombre nace sin nada, solamente Dios sopló sobre el cuerpo y con el soplo de Dios trajo precisamente lo que el hombre necesitaba aquí en la tierra. Todos los recursos vienen de Dios, pero son pocas las personas que pueden conocer acerca de lo que tienen. Creen que todo se lo deben a sí mismos, la a misma su trabajo, naturaleza o a lo que han hecho en su esfuerzo, su sacrificio, y no conocen de Dios. Por eso tenemos este maravilloso libro que se llama la Biblia. No es cualquier libro, es el libro que habla del hombre. A través de la Biblia vamos conociendo lo que el hombre necesita. No, y lo que Dios habla al hombre. ¿Dónde está el hombre? ¿A dónde va? ¿Y qué es lo que necesita hacer el hombre aquí en la tierra para que le vaya bien? Es un manual de instrucciones. Es un manual de instrucciones. Pero de parte de Dios, o sea, la palabra de Dios. Por eso hablaremos porque la del gente, tema del dinero. Aunque tiene trabajo, tiene deudas, ¿sí? Sí, porque vamos a hablar un poco sobre ello, de dónde vienen las deudas. Pero vamos a dejar que el pastor José David también dé un saludo. Estamos comenzando el año, ¿no? Año 2023, un nuevo año, con muchas esperanzas en las bendiciones que Dios tiene para los que crean en Él. Sí, estaba viendo, lo primero que uno hace, ¿no?, a principio de año es lo que va a afectar tu vida, sea para bien o para mal. Y son decisiones cruciales como, por ejemplo, ir a la casa de Dios. Y segundo, pues, es llevar la ofrenda, ¿no?, el diezmo, la ofrenda por delante. Que bueno, que la ofrenda que uno da a principio de año va a abrir los cielos para todo el año. Por eso la importancia tanto de estar en la casa de Dios y dar su mejor ofrenda el primer día en la casa del Señor. Y bueno, está la palabra en Mateo, por ejemplo, 6:33. Ahí nos dice, ¿no?, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Lo cual, bueno, quiere decir que el más implica un esfuerzo. Ahora sí, dar lo mejor, ¿no? Y darlo primero, ¿no? Más buscad primeramente, esforzarse por dar lo primero y lo mejor a Dios, y que pongamos a Dios en primer lugar antes que cualquier otra cosa. Darse uno mismo, ¿no? Darse uno mismo y dar a Dios. Sí, entonces dice, si tú buscas a Dios y buscas, su justicia, entonces dice, todas las cosas te van a ser añadidas. Y bueno, esas son las dos maneras para vivir. ¿Lo quieres vivir a tu manera o lo quieres vivir a la manera de Dios? Y si esa es la manera de Dios, entonces Dios promete en su palabra, nada te va a faltar, todo será suplido. Cuando dice todo será suplido, quiere decir que no hay nada que te falte, que es lo que dice Salmos 23:1, que si Jehová nuestro pastor, dice, nada nos va a faltar. Así que todo está provisto por nuestro pastor y por nuestro Rey, que es Jesucristo. Simplemente nosotros tenemos que dar esa prioridad, ¿no?, esa toma de decisión de poner en primer lugar a Dios en nuestras vidas, y de allí, todo lo demás se va alineando de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, lo que damos desde el principio a Dios marcará nuestro destino o el bienestar económico al futuro. Así que desde el principio tenemos que poner en primer lugar a Dios. Dad y se os dará.
dijo el Señor Jesucristo, en el dar estará la bendición. El dar a Dios es como un seguro a nuestro bienestar económico al futuro. Estamos poniendo un seguro de la prosperidad de Dios cuando le estamos dando a Dios, porque todo lo que pongamos en las manos de Dios se multiplica, porque Dios es el hacedor de los milagros. Necesitamos un milagro financiero solamente en las manos de Dios, y hay que poner lo que Dios nos ha dado, como es la semilla. La Biblia dice, Dios da semilla al que siembra. Va a sembrar la semilla. Pongamos la semilla en las manos de Dios y sembremos junto con Dios. Asociémonos con Dios en la siembra de la semilla y seremos prosperados en todo lo que emprendamos hacia el futuro. Podemos comenzar con Deuteronomio capítulo 28, versículo 12, porque es la palabra profética de promesa que hemos tomado para el ayuno del mes de enero, con que hemos estado orando a partir de este mes que comienza el año 2023. Estas son las promesas de Dios. Deuteronomio 28, 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones. Aquí la Biblia habla de tener las bendiciones de Dios para tener más que suficiente para comer, para dar de comer a la familia y tener inclusive para dar prestado y no para pedir prestado. Las deudas son cuando ya no tenemos para comer y tenemos que pedir prestado. Aquí la Biblia dice que somos nosotros los que prestaremos, pero no pediremos prestado. Ahora, hay una condición. Dios bendecirá las obras de nuestras manos. Por eso se le conoce como mano de obra. Todo lo que emprendan nuestras manos serán prosperadas por Dios durante un año que comienza. Son las promesas de Deuteronomio 28, 12. Pero hay una condición, porque dice el siguiente, el 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumples, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Esa es la palabra clave, obediencia a las instrucciones de Dios. Y no apartarse de la palabra ni de Dios. Instrucciones por medio de la Biblia. Hay que oír las instrucciones, creer en las instrucciones y obedecer las instrucciones al pie de la letra. En la obediencia a las instrucciones de Dios estará nuestra bendición de prosperidad en todo aspecto de la vida. Y bendito serás. Bendito serás en la tierra. Lo que hagas, ¿no? Así es, todo lo que emprendamos. Ahora también dice la otra contraparte, ¿no? Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito en... Sí, porque cuando no se obedecen las instrucciones de Dios, entonces se cierran las bendiciones, se cierran los cielos. Entonces hay ausencia de las bendiciones de Dios. Y en lugar de haber prosperidad, habrá ruina económica, habrá pobreza. Y de allí vienen los problemas de escasez. ¿No? Dios está de por medio de su palabra. Por eso lo único que Dios demanda es obediencia. Obedecer las instrucciones de la palabra de Dios. Porque dice Dios, si tú no obedeces y empiezas a oír otra voz, que es la voz del diablo aquí en la tierra,
el diablo trabaja a través de la idolatría, a través de ídolos. Entonces el diablo pone muchas ofertas de ayuda al hombre a través de ídolos, y por eso hay familias que tienen sus propios dioses, sus santos de sus propias devociones, y entonces creen que un determinado santo de su creencia, de su devoción, le va a ayudar económicamente aquí en la tierra. Y Dios dijo, cuando tú te apartes de la verdad y sigas la otra voz, entonces los cielos se cerrarán y vendrán todas estas maldiciones y lo que dicen Salmos, sobre ¿no? tu vida. Que van a ser causa de su ruina los ídolos. El Salmo 106 habla de la ruina económica, sí, debido a que han creído en otros dioses. Por eso, lo primero que habló Jesucristo en la ciudad de Nazaret, cuando comenzó su ministerio. La Biblia dice que Jesucristo, después de haber sido bautizado en agua, estando en Nazaret, fue a la sinagoga y le dieron el libro, las Escrituras, para que leyera. Y fue allí donde Jesucristo leyó las Escrituras, y el Señor Jesucristo leyó lo que estaba allí escrito. Entonces Él dijo, de acuerdo a la profecía de Isaías en Lucas capítulo 4, versículos, vamos a leer 16 al 18. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es el plan de trabajo que Jesucristo habló de acuerdo a la profecía de Isaías cuando comenzaba su ministerio en la ciudad de Nazaret. Todo ello fue en la sinagoga. Leyó al profeta Isaías lo que está escrito en Isaías 61. Jesucristo lo habló y él dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. El Mesías prometido estaba delante de ellos. Había sido manifestado por el Espíritu Santo después del bautismo en el Jordán, y ahora empezaba el ministerio del Señor Jesucristo cuando tenía ya 30 años de edad. Todo ello está registrado en el Evangelio de Lucas. Entonces dice la Biblia que muchos no creyeron en él, sí, porque le habían visto crecer. Y entonces vamos a seguir leyendo para ir siguiendo la lectura en el versículo 20 al 23. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y ahí añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Aquí vemos cómo rechazaron a Jesucristo, no creyendo que Él era el Mesías prometido. Entonces Jesucristo habló un tema muy importante, porque
Cuando Jesucristo habló de Isaías 61, Él dijo: he venido a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a todos los oprimidos. El diablo había trabajado hasta ese momento confundiendo, engañando, tergiversando la verdad. El diablo obra engañando a la humanidad y poniendo otro pensamiento. Así que muchas personas estaban en problemas de enfermedades. Por eso Jesucristo se caracterizó como el sanador. Jesucristo vino a libertar a muchos enfermos de espíritus malos. A través de echar fuera demonios, los enfermos sanaban. Jesucristo vino a liberar a los cautivos y a sanar a los enfermos. Pero Jesucristo habló algo muy importante. Se refirió a los asuntos del dinero. Porque la forma astuta en que el diablo tiene bajo cautividad a muchas personas, a muchas familias, ciudades y naciones, son las deudas. Tiene que ver con el uso del dinero, dando ese recurso a otras personas, y la Biblia habla de deudas. Por eso el primer tema que Jesucristo habló cuando Él dijo: yo soy el Mesías, fue el asunto de las deudas. Y aquí vemos cómo Jesucristo se refirió a una mujer viuda endeudada, una mujer que había recibido la deuda de su esposo. La deuda es una herencia que va fluyendo de padres a hijos, a nietos. No se puede librar la deuda porque la deuda es espiritual. Tiene que ver con la obra de Satanás. Así que Jesucristo lo primero que habló fue cómo liberar a una persona endeudada, en este caso a una mujer viuda endeudada. Y aquí Jesucristo habló de la importancia del profeta de Dios. El profeta de profetas había descendido a la tierra en la persona de Jesús, pero Jesucristo se refirió desde el tiempo antiguo a otro profeta, al profeta Elías. Y en los tiempos de hambre, en los tiempos de crisis económica, en los tiempos de mucha inflación económica, usando los términos de hoy, habían personas que se habían endeudado. Por eso ese es el primer tema que Jesucristo empezó a señalar. Podemos leer Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Entonces el primer tema que Jesucristo empezó a tratar en su ministerio es el problema del dinero, el mal uso del dinero. De otra manera, la deuda. Número 1. Número 2. Otro de los temas que Jesucristo empezó a hablar desde el inicio de su ministerio, las enfermedades. El diablo, a través de una enfermedad, puede quitar el dinero a una persona, a una familia. Por eso el segundo tema que Jesucristo habló fue el de la enfermedad, cómo una persona estaba enferma, pero para eso estaba el profeta. Ahora era el profeta Eliseo. Podemos leer el versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Dos temas sumamente importantes en el ministerio de Jesucristo: el asunto del dinero y el asunto de la enfermedad que había que sanar. Por eso Jesucristo, Él era la luz que alumbraba aquí en la tierra. Él dijo: el que me siga ya no andará en tinieblas. Más del 60%
de las parábolas enseñadas por Jesucristo tenían que ver con el uso del dinero, la administración de los recursos materiales aquí en la tierra. Y Jesucristo, dice la Biblia, recorría ciudades y aldeas sanando las dolencias en el pueblo. Así que Jesucristo se caracterizó como el libertador de toda cautividad, porque la deuda es una cautividad. La deuda lleva a la esclavitud espiritual a familias enteras y hay que sacarlas de allí. Y las enfermedades quitan el dinero y también entran a la cautividad de la pobreza. Por eso Jesucristo vino a ser luz y alumbrar en esta tierra y dejó la iglesia. Su cuerpo espiritual es la iglesia que está alumbrando al tiempo de hoy. Por eso hoy estamos enseñando las enseñanzas de Jesucristo, lo que Jesucristo vino a hacer. Todo esto es historia porque Jesucristo vino hace 21 siglos atrás. Hoy estamos en el siglo XXI, pero también hay personas que siguen en problemas económicos y con problemas de enfermedades. ¿Hay solución a ambos problemas? Sí. Gracias a Jesucristo hay solución. Por eso, amigo, amiga, sea la causa por la cual hayas caído en deuda, si estás en deuda o estás en enfermedad, tiene solución tu problema si oyes a Jesucristo, sigues las instrucciones de Jesucristo, y es lo que vamos a enseñar para que las personas puedan ser alumbradas con la verdad de Dios. Sí, quería agregar, porque aquí Jesús en Nazaret, la razón por la cual Jesús les dice lo que les dijo y no hizo tantos milagros, es lo que dice la palabra, fue por su incredulidad, porque los judíos no creyeron en Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, y por eso Jesús les da dos ejemplos de gentiles. Los dos casos fueron de gentiles, profetas judíos sanando gentiles, como por ejemplo Elías y Eliseo eran judíos. Pero las sanidades, vamos a decir, las más comentadas fueron hacia gentiles, como en el caso de Elías fue la viuda de Sarepta, que bueno, había muchas viudas, dice, en Israel, y bueno, en todas partes hay muchas viudas, pero solamente una viuda que no era judía, que era gentil, fue o recibió su milagro porque creyó en alguna manera en Dios, ¿no? Y por eso Dios envió al profeta Elías. Y bueno, hablar de la viuda de Sarepta es hablar de lo que hoy sería Líbano, donde sería más o menos las costas de Tiro y de Sidón. Era una mujer gentil. Era una mujer 100% gentil. Pero ¿cuál era la característica de esta mujer gentil? Porque había muchas viudas, había muchas pobres en esa región. Pero la característica de esta mujer fue la disposición a obedecer las instrucciones de Dios a través del profeta Elías, el enviado de Dios. Sí. Dios envió al profeta Elías a sacar a esa mujer de la cautividad espiritual de la deuda, y esta mujer oyó al profeta, creyó en el profeta y obedeció las instrucciones. Ahora ella, por ser gentil también, era adoradora de ídolos. Sí. Pero en algún momento decidió clamar a Dios. Tal vez no lo conocía, pero ella de su corazón clamó al Señor, y por eso Dios le envió al profeta y le dio las instrucciones acerca de lo que tenía que hacer con el profeta también. Sí, porque ya Dios le había hablado a ella. Sí, ya le había dado las instrucciones. Así que bueno, ahí vemos, al final, bueno, fue una mujer gentil que prácticamente invocó a Dios y recibió su milagro porque creyó. Y el otro caso es el profeta Eliseo, que también Eliseo es judío. Y en el caso de Naamán, bueno, era un capitán del ejército de Siria, ¿no? Y sí, 100% también gentil. Y bueno, allí Dios usó a una de las que trabajaban con él, ¿no? Que era judía, ¿no? Ella fue la que le habló del Dios de Israel, y él se interesó. Y entonces fue a Israel a buscar al profeta.
Y bueno, ella dio testimonio de la sanidad que podría haber en Dios a través del profeta Eliseo. Porque era sirviente en la casa de Naamán. Ella era sirio. una sirviente en casa de Naamán, el sirio. Entonces el sirio le creyó. Y tenía lepra, le ¿no? comunicó. Sí, tenía lepra, estaba sentenciado a muerte. Prácticamente era el cáncer de antes, ¿no? Así la lepra. Una enfermedad en ese tiempo incurable. Y bueno, vemos la instrucción que le dio el profeta Eliseo, ¿no? Zambúllete o sumérgete 7 veces del río Jordán y entonces serás sano. Bueno, y él dijo, ¿no? Hay ríos mucho mejores en donde yo estoy, ¿no? Sí, bueno, los que han ido a Israel saben que una parte del río Jordán está muy chocolate, ¿no? Sí, muy agua de chocolate. Agua turbia. Agua Además, turbia. no es muy ancho el río. No, bueno, antes era más ancho que ahora. Por eso Naamán dijo, bueno, hay muchos mejores ríos en donde yo. En mi nación que venir a sumergirme aquí. En esta agua lodosa. En esta agua de lodo. Pero bueno, el río Jordán, la palabra Jordán significa el que desciende, porque allí también descendió el Espíritu Santo sobre Jesús cuando fue bautizado. Y bueno, Naamán, bueno, él tuvo que sumergirse, ¿no? 7 veces. Porque el número 7 es... estaba la prueba, la obediencia de Naamán. Él obedeció y recibió su milagro. Sí, el número 7 tiene que ver con la plenitud, ¿no? El cumplimiento de las promesas. Por eso 7 veces se tuvo que sumergir. Y en la 7ª fue cuando él recibió prácticamente su sanidad, ¿no? Dice que la palabra, ¿no? Dice que su piel se volvió como la piel de un bebé. Así que bueno, el punto es que también habían muchos leprosos en el tiempo de Eliseo. Y tanto judíos como gentiles, habían varios, pero Dios se enfocó en un gentil. Y porque en cierta manera creyó cuando le fue presentado el Evangelio, creyó. Y por eso recibió su milagro. Así que Jesús en los 2 casos le está diciendo, hubieron 2 profetas que eran judíos y sanaron a gentiles, porque ellos decidieron creer. Y ahí está la enseñanza, cuando Jesucristo dio nacimiento a la iglesia, la comisionó a ir a las naciones gentiles. Id por todas las naciones, dijo Jesucristo, y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso México, una nación gentil, ha entrado a la gracia y al favor de Dios. Igual los Estados Unidos, igual Guatemala, igual Rusia, igual China, igual Argentina, igual Brasil, todas las naciones que no son judíos, o sea, no es el pueblo judío, solamente hay una nación judía, una nación hebrea, una nación de Israel, está allí en el Medio Oriente, es una sola nación, pero todas las demás naciones no son judíos, somos gentiles. Somos gentiles. Allí está el amor de Dios. Ahora, de tal manera amó Dios al mundo, a las naciones de este mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, amigo, amiga, quien quiera que sea tu Dios ajeno a Dios, o sea, si tú tienes un Dios muy personal, puede ser que hayas hecho del dinero tu propio Dios. Otros hoy el celular es el Dios para muchas personas, o un santo de tu devoción. Hay personas que dicen, este es mi santo familiar y hemos heredado la adoración de este santo. Amigo, amiga, solamente tienes que arrepentirte de estar caminando en un desconocimiento a la verdad y palabra. Volverte a Dios en arrepentimiento, diciéndole, Dios, me arrepiento y estoy creyendo que Jesucristo vino a salvarme por medio del derramamiento de su sangre me limpia de pecado. Si tú reconoces el poder de la sangre de Cristo para limpiarte el pecado de la idolatría o cualquier pecado sobre tu vida, serás salvo. Esta es la salvación por fe. Es la salvación que se predica en todas las naciones gentiles. Hoy la salvación es
es muy fácil de aceptar, porque el que murió en la cruz fue Jesucristo, no fuimos nosotros. Nosotros ahora solamente debemos creer. Lo que Dios demanda del ser humano es creer. Al que cree lo que hizo Jesucristo, el que venció al diablo es Jesucristo, el que dio su cuerpo a muerte fue Jesucristo, el que fue azotado fue Jesucristo, el que fue lanceado fue Jesucristo. Cristo pagó por todos nosotros y al tercer día resucitó para darnos esta salvación. Ahora solamente tenemos que creer y obedecer al pie de la letra las instrucciones. Si queremos comenzar este año 2023 en prosperidad, en todo lo que emprendamos sea de prosperidad, sigamos las instrucciones de Dios. El camino a la prosperidad de Dios está en Jesucristo. El Salmo 107 dice que cuando el pueblo de Dios estaba en angustia, Dios envió su palabra y los libró de su ruina. La palabra de Dios es Jesucristo. Cristo vino a esta tierra a librarnos de toda cautividad del diablo, y la deuda era una de esas cautividades. Por eso el primer tema que Jesucristo habló fue el de la deuda y después el de las enfermedades. El camino es Jesucristo. Debemos acudir a Jesucristo en arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados, si queremos que Dios intervenga en nuestra ayuda para salir de las deudas. El camino es Jesucristo. En Mateo 11:28 Jesucristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. En Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 14, encontramos lo que es la salvación espiritual. La salvación tiene que ver con un traslado espiritual del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Satanás tiene a muchas personas en cautividad, en esclavitud debido al pecado. Pero cuando llega Jesucristo, Jesucristo abre la cárcel y saca a los cautivos. Por eso hay que arrepentirse de todo pecado y clamar a la sangre de Cristo para ser libres del pecado y ser salvos. Aquí en Colosenses dice que leamos de los versículos 12 al 14. 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En el momento que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ya estamos en el reino de Dios. Entonces ahora estamos en el nuevo pacto de la sangre de Jesucristo. Es el nuevo pacto con mejores promesas que la del pacto que Dios hizo con Israel. Aquí tenemos una bendición muy importante. Por eso tercera de Juan 2 dice la Escritura: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y tengas salud como prospera tu alma. Triple bendición hay en el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Al comenzar en el camino del Señor debemos consagrar todo lo que tenemos de parte de Dios para la vida diaria. Lo primero es saber que tenemos que comer todos los días y tenemos que orar por los alimentos todos los días, dándole gracias a Dios por los alimentos. Tenemos que darle gracias por el vestido, gracias por todo lo que nos da. El día con día, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Todos los días hay bendiciones de Dios. Entonces yo tengo que agradecer la fuente que Dios determinó para que yo tenga comida, tenga vestido, tenga todos los bienes. Y esa fuente viene del trabajo. Por eso, amigo, amiga, si estás comenzando este año sin trabajo, tienes que pactar con Dios. Hagamos un pacto, haz un pacto con Dios si no hay trabajo. Si ya tienes trabajo,
Ahora consolídate como un hijo o hija de Dios, dándole gracias al Señor por lo que Él te ha dado. Y cumple en este pacto que hizo Jacob. Aquí tenemos un pacto laboral que estableció Jacob, que tiene que ver con la comida, tiene que ver con el vestido, tiene que ver con el dinero. Y fue allí donde Jacob dijo, si todo esto me das, Dios, si me das el trabajo, comida, vestido, tú serás mi Dios, yo seré tu hijo, y de todo lo que reciba, el diezmo apartaré para ti. Es un pacto o un convenio que hizo Jacob, hijo de Dios, con Dios. Así que todo hijo de Dios debe estar en este pacto de bendición. Leamos Génesis 28, del 20 al 22, porque allí está la clave del pacto. Queremos que este año 2023 sea un año de trabajo, de prosperidad, de bendición. No puede haber prosperidad si no hay trabajo. Sí. El que da trabajo es Dios. Dios da los talentos, Dios da dones. Por ejemplo, hace 2 años, cuando vino la pandemia, muchas personas empezaron a desarrollar habilidades propias para trabajar en sus casas. ¿Cuántas hermanitas, yo recuerdo, empezaron a trabajar haciendo pasteles, haciendo galletitas, otras trabajando el pedicure, etcétera, y ya ahora son empresarias? Empezaron una empresa hace 2 años, ahora están en un oficio propio dado por Dios. Dios da talentos para que haya trabajo. El trabajo puede ser de muchas maneras. Así que el ingreso viene por un trabajo y este año 2023 es un año de bendición. Pero lo importante es hacer un pacto con Dios. Ese es el primer paso. Hacer un voto, un pacto, un Vamos a leer convenio rápidamente. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ese es el pacto laboral. Ahora veamos los beneficios del pacto. ¿Cuáles son los beneficios? Número 1, tener trabajo para comer. Número 2, tener bienes y riquezas, tal como está escrito en el Salmo 112. Número 3, tener lo suficiente para alimentar la familia y también el poder pagar la deuda. Dios te dará el recurso para que vayas saliendo de tu deuda. Número 4, tener protección del ladrón. Si el ladrón, que es el diablo, no está de por medio en robarte el fruto del trabajo, tendrás recursos económicos. Número 5, tener paz y gozo en el Señor todos los días. Todos los días debes darle gracias al Señor por tener comida y vestido. Número 6, tener para cubrir el diezmo y ofrendas a Dios. ¿Cuál es el propósito de dar diezmos y ofrendas? Esta es la palabra, continuidad. Para que haya continuidad de la bendición de Dios año tras año. Cada vez que damos diezmos y ofrendas, es un seguro que estamos haciendo para que haya continuidad de la bendición de Dios. Bendición de provisión, bendición de protección, bendición de incremento en todo lo que emprendamos. Hay muchas palabras que podríamos usar. Por ejemplo, podemos usar la palabra que está en Malaquías capítulo 3, versículos del 10 al 12. Dice, allí habla de cielos abiertos. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová
de los ejércitos. Una palabra en el Nuevo Testamento la encontramos en 2 de Corintios 9, versículos 10 y 11. Así es. Habla de ser enriquecidos en todo. Es la palabra escrita en la Biblia. 2 de Corintios El 9. que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. La palabra liberalidad es para la continuidad, que continuemos dando. Dios nos da para que demos. Todo viene de Dios. Dios da el trabajo para que tengamos para dar. Dios da semilla al que da. Sembramos la semilla y hay continuidad de la bendición de Dios. Vendrán muchas más semillas. De esta manera se mantiene el ciclo económico de Dios en bendición a la familia con el diezmo y la ofrenda. El diezmo y la ofrenda no es más que un activador de la economía del cielo, y por eso el diablo ataca mucho el concepto del diezmo y la ofrenda. Porque no quiere que seas próspero. Con Dios. Porque no quiere que seas próspero. Claro, porque el diablo quiere que las personas estén en pobreza y maldiciendo a miseria. Dios, le echen la culpa a Dios de sus problemas económicos y de todo lo que sucede. Pero el diezmo y la ofrenda es muy significativo para tener la protección de Dios, la provisión de Dios y el favor y la gracia de Dios. Dios va a proveer y va a multiplicar. Dice, Dios va a proveer y multiplicar. Así que les deseamos a todos un año próspero. Estamos comenzando este año, estamos también terminando el ayuno para romper las maldiciones sobre familias, ciudades y toda nuestra nación, para comenzar un México nuevo en prosperidad. Son los puntos de oración que hemos puesto a Dios, que México sea una nación de bendición, de prosperidad en todo aspecto de la vida. Pues bien, gracias por haber estado con nosotros, esperando que las bendiciones hayan alcanzado sus vidas, y nos vemos, Dios mediante, en el próximo programa. Hasta luego.